Hola, bienvenidas y bienvenidos otro día más a mi canal Cultívate con Priscila. No olviden revisar la cajita de descripción para mucha más información. Espero estén listos para aprender sobre la era primaria o paleozoica. Y sin más demora, empezamos. En este video hablaremos de los periodos cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. La era primaria o paleozoica significa vida antigua. En primer lugar, en esta era se dan al menos dos orogenias, la caledoniana durante el silúrico superior y la herciniana en el carbonífero, que afectaron a toda la superficie terrestre, generando cadenas montañosas, como por ejemplo el macizo espérico en el hemisferio norte. La era se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Panotia y el final de una era glacial. Durante el Paleozoico inferior, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. Hacia el final de la era, los continentes se reunieron en el supercontinente Pangea, que incluía la mayor parte de la superficie terrestre del planeta. La vida estaba limitada al mar. Dominaban los invertebrados y también las medusas, gusanos, moluscos, caracoles y corales. Hace aproximadamente 350 millones de años aparecieron los primeros vertebrados, peces con cuerpo cubierto por una coraza ósea. En este periodo brotaron los primeros vegetales terrestres, como helechos y coníferas. Aparecieron los insectos, los primeros animales que abandonaban el mar y los anfibios o batracios. Es la época de los dos continentes, la Eurasia y Gondwana. Dos continentes se juntan formando uno enorme, al que denominamos Pangea. Esta era tiene varios periodos: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Período cámbrico. Entre los 570 a 500 millones de años antes de nuestra era. En este periodo termina una era glacial, iniciada en el precámbrico, y el supercontinente Panotia se desintegra, dando paso a una serie de pequeños continentes llamados Laurentia, Siberia, Báltica y Gondwana. Laurentia, supercontinente formado por América del Norte y Groenlandia, se mantuvo en zonas tropicales, lo mismo que Báltica, formada por el norte de Europa y Rusia. China y Australia, por su parte, se encontraban en zonas más templadas. De este periodo quedan algunos restos de relieve de tipo volcánico en el norte de Europa. La vida animal estaba confinada por completo en los mares. La explosión cámbrica, que posiblemente no fuera tan grande como se pensaba, dio lugar a la aparición de una increíble diversidad de vida sobre la Tierra, que incluye muchos de los principales grupos de animales presentes en la actualidad. Entre ellos encontramos a los cordados, al que pertenece el género de los vertebrados, animales con espina dorsal. Proliferan animales con estructuras duras que fosilizaron mucho más fácilmente que sus predecesores, entre los que se encuentran braquiópodos, que vivían en conchas parecidas a las de almejas y berberechos, y animales con esqueletos externos articulados conocidos como artrópodos, antecesores de los arácnidos, los insectos y los crustáceos. Los artrópodos más representativos del periodo cámbrico fueron los trilobites, de los que nos han llegado gran cantidad de fósiles. Los trilobites tenían cuerpos planos, segmentados y acorazados, que les protegían en un mar lleno de predadores. De formas y tamaños variados, que oscilaban desde 1 milímetro a más de medio metro de longitud. También han aparecido, de hace 530 millones de años, unos extraños organismos de cuerpo blando fosilizados, una especie de gusanos marinos, Alquieria, en las costas de Canadá, China y Groenlandia, que tienen un comienzo de espina dorsal primitiva y que se consideran los vertebrados más antiguos. Muchos de estos animales desaparecieron a finales del Cámbrico. Período ordovícico. Comenzó hace unos 500 millones de años y debe su nombre a una tribu galesa, los ordovicios, zona en la que aparecieron unos fósiles que no pertenecían claramente ni al Cámbrico ni al Silúrico. Los mares se retiraron,
dejando grandes áreas descubiertas. Los continentes de esa época se acercaban unos a otros. Se produjo una intensa actividad volcánica y se elevaron las montañas en una nueva orogenia, la Taconiana, que afecta al norte de América, desde Terranova a las Montañas Verdes, al norte de los Apalaches. Es en este momento cuando el océano Iapeto se cierra. El clima fue bastante uniforme y tibio en toda la Tierra. Durante este periodo, los continentes tienden a aproximarse otra vez. El océano Pantalaza cubre la mayor parte del hemisferio norte. Existe un continente Gondwana que se va haciendo más grande y que incluye parte de África, Suramérica, Australia, India y Antártida. Europa se ve reducida a un archipiélago con el escudo báltico y una unión al escudo canadiense. Tiene lugar en la actual Europa el inicio de la orogenia caledoniana, que afecta a Escocia, montes escandinavos, parte de Europa central, macizos de Renania y Bohemia, las Árdenas, parte de Siberia y Groenlandia. Las rocas del Ordovícico son principalmente sedimentarias, debido a la escasa extensión y baja elevación de las tierras que establecían límites a la erosión. Los sedimentos marinos se componen principalmente de piedra caliza. Se produce también una glaciación que no afecta al hemisferio norte, donde se mantiene un ambiente suave y tibio que favorece la aparición de los peces, los ostracodermos, sin mandíbula y cubiertos de una capa ósea, que siguen conviviendo con multitud de especies de trilobites de tamaños entre los 2 centímetros y los 65 centímetros, aunque la mayor parte serían entre los 4 y 7 centímetros. Algunos tipos de algas desarrollan una gran capacidad para agarrarse a la tierra. Sigue habiendo braquiópodos, moluscos, gasterópodos y briozoos. Muchos nauteloideos, variedad de los cefalópodos, alcanzan una longitud de 4 metros. También aparecen muchos fósiles de equinodermos, como erizos y estrellas de mar. Hace 444 millones de años, en la transición entre el Ordovícico y Silúrico, ocurrieron 2 extinciones masivas. Su causa probable fue un periodo glaciar producido en el continente Gondwana, en el que los hábitats marinos cambiaron drásticamente al descender el nivel del mar. El segundo ocurrió entre 500.000 y 1 millón de años más tarde, al crecer el nivel del mar rápidamente, tras el fin de la glaciación y el deshielo de los glaciares. Desaparecen casi la mitad de las especies existentes. Muchos de los seres marinos, al ser los únicos pobladores del planeta, desaparecieron. Tal es el caso del 50% de los corales y cerca de 100 familias biológicas, lo que representaba el 85% de las especies de fauna. Se extinguieron principalmente los braquiópodos y los briozoos, junto con las familias de trilobites, conodintes y graptolites. Sigue habiendo algas verdes, clorofíceas y las rodofíceas algas rojas. Se han identificado esporas fósiles de plantas terrestres en los sedimentos del Ordovícico superior. Hubo también abundancia de hongos marinos. Período silúrico. Este período se inicia hace 430 millones de años. El nivel de los océanos es muy elevado. Se termina de cerrar el Iapeto. Continúa la orogenia caledoniana en Europa y se inicia la orogenia acadiense, que afecta al norte de América, en la que se forman los Apalaches. Se unen los continentes Báltica y Laurentia. Debido al plegamiento caledoniano, los estratos se han movido o hasta se han invertido, como muestra la foto de una isla de Noruega, donde los estratos del Ordovícico de piedra caliza se sitúan por encima de los del Silúrico de arcilla. Amplias áreas terrestres se elevan y otras emergen. Gondwana comenzó su deriva hacia el sur. Durante el final del Ordovícico y comienzos del Silúrico se produce otra glaciación que afectó sobre todo a lo que es hoy el norte de África. Sin embargo, en otras zonas el clima cálido húmedo favoreció la vida marina.
Las especies de fauna marina son muy similares a las del período ordovícico. Por ejemplo, los trilobites se hacen más complejos. Sigue habiendo braquiópodos, gasterópodos, bivalvos, briozoos, fitoplancton y aparecen en tierra, donde se va poco a poco trasladando la vida como los alacranes. Aparecen arrecifes más grandes que los del período anterior y entre sus cavidades se alojaban numerosas especies de braquiópodos, bivalvos, moluscos o briozoos que han llegado hasta nuestros días. Los peces con espina dorsal son característicos del Silúrico. Conviven ostrocodermos y placodermos. La vida vegetal se extendió en la tierra bajo la forma de plantas simples llamadas xilofitas, que tenían un sistema vascular, tejidos que transportan el alimento, para la circulación del agua. La Cudsonia fue probablemente la primera planta terrestre. Las plantas tienen que tener el tallo fuerte y rígido para mantenerse erguidas, dado que el aire es muy fluido y las primeras plantas que viven en la tierra no tienen raíces y vivían cerca del agua. Se han encontrado fósiles en las rocas. Aparecen los artrópodos euripteridos, parientes de los escorpiones, predadores, nadadores, dotados de grandes pinzas y que llegaban a tener un tamaño de casi 2 metros. Período devónico. En el período devónico todavía tienen lugar las últimas actividades de la orogenia caledoniana. Europa choca definitivamente con América del Norte, formando el continente de la Eurasia. Al colisionar, se producen unos sedimentos de color rojo, tipo areniscas, que son los que dan el nombre a este período, ya que estas rocas fueron estudiadas por primera vez en Devon, Inglaterra. No hay grandes cambios en cuanto a la geotectónica, aunque se van definiendo un continente noratlántico y la Gondwana, separados por el Tetis mediterráneo. Parece que el clima fue suave o cálido. Al Devónico se le conoce como era de los peces. Los placodermos, ya aparecidos en el Silúrico, con coraza ósea y fuertes mandíbulas, aumentan ahora su tamaño y llegan a medir 10 metros. Pero estos peces no alcanzan desarrollo evolutivo y desaparecerán, mientras que otros, tanto los de tipo cartilaginoso, antepasados de los tiburones y con dientes afilados, y los peces con escamas y espinas, serán los que llegan hasta hoy. También hay gigantostráceos, cuyos restos han aparecido en lagunas residuales. Aparecen también los peces de aletas lobuladas, que son los precursores de los anfibios, de los cuales el celacanto es un resto que vive hoy en día. En el Ártico canadiense, en el 2004, apareció el Tiktaalik, que tenía una cabeza similar a la de un cocodrilo y aletas fuertes y espinosas que le servían a la vez para impulsarse por tierra a modo de patas traseras. Se dan muchas formaciones recifales que crecen bordeando las costas sur del continente del norte con la intervención de algas calcáreas. Aparecen las primeras plantas con semilla en tierra firme. También aparecen los primeros bosques, cuando las plantas desarrollan tallos fuertes y leñosos, llegando a alcanzar 20 y 30 metros de altura. También aparecieron los primeros helechos. Todo esto hace que los continentes se vayan poblando progresivamente por animales vertebrados. A finales de esta era, muchas de las especies de peces y algunos otros animales se extinguen. Algunos científicos dicen que hubo otra glaciación en Gondwana. Período carbonífero. Desde 361 millones a 290 millones de años de nuestra era, en este periodo, América se curva para adaptarse a la Eurasia, con quien finalmente se une. En la península ibérica, una de esas zonas de cizalla correspondería a la zona de los Pirineos. Colisionan la Eurasia y Gondwana. En algunas zonas de regresión se forman marismas, que es donde van a surgir los bosques que se convertirán en cuencas de carbón en Europa y Norteamérica. Alaska choca contra América. Se levantó el fondo de los mares y se originaron cadenas de montañas por el plegamiento de las capas externas de la corteza. Otras áreas se sumergieron. Aquí tiene lugar el plegamiento herciniano, el último de la era primaria. Dio lugar a los Apalaches. También se forman algunos relieves antiguos de la península ibérica.
Hay un enfriamiento general de la atmósfera. Se produce una gran glaciación que duró casi 100 millones de años y durará hasta el Pérmico. En esta época se forman grandes extensiones de bosques que quedarán sepultadas sucesivamente, dando origen a estratos de carbón. La orogenia herciniana, llamada en Norteamérica orogenia allegheniana, va a dar origen a la formación del megacontinente Pangea. Hubo dos grandes océanos en el Carbonífero, Pantalasa y Paleotetis. Otros océanos menores disminuyen su extensión. Mucha fauna y flora marina se extingue, como los crinoideos. También la atmósfera termina de modificarse. Se va formando una capa de ozono. Antes, ninguna forma de vida podía subsistir fuera del agua que protegía contra los rayos del sol. A partir de ahora ya sí puede desarrollarse la vida en la Tierra, puesto que está protegida por la capa de ozono. Los fósiles más característicos son los goniatites, también braquiópodos y moluscos. Sin embargo, los trilobites van siendo cada vez más escasos. En los bosques hay artrópodos, insectos, miriápodos y arácnidos, a veces gigantes, como las libélulas, que llegaban a medir hasta 70 centímetros con las alas desplegadas. Aunque estos insectos tan grandes eran los menos y en general eran de un tamaño semejante al actual. También aparecen los animales de cuatro patas, los anfibios. Estos sí eran de gran tamaño. Algunos llegaban a medir hasta 6 metros y tenían múltiples formas. A finales del Carbonífero aparecen los reptiles, que evolucionaron a partir de los anfibios y que eran ya terrestres en su totalidad. Otros animales de este periodo fueron los arácnidos, las serpientes, los escorpiones, más de 800 especies de ranas y unos insectos enormes, los más grandes que han existido. Hay muchas charcas y regiones pantanosas, donde se desarrollan los bosques de carbón, formados por una biomasa enorme de plantas enterradas, de las que solo quedan algunos troncos. Había muchos helechos arborescentes. Los vegetales mayores eran unos árboles escamosos, cuyos troncos medían más de 1,8 metros en la base y tenían una altura de 30 metros. Algunas zonas pantanosas actuales de América serían iguales a las del Carbonífero. Período Pérmico. Comenzó hace 286 millones de años. Se llama Pérmico por los fósiles encontrados en la zona de Perm, Rusia. Durante este periodo llegan a unirse los tres continentes existentes, formando un supercontinente llamado Pangea II. También se formó un océano universal que conocemos como la Pantalasa de Wegener. Al este del supercontinente se encontraba el mar de Tetis, cuyas costas debían ser muy cálidas. Al comienzo del Pérmico todavía no había terminado la última glaciación. En este momento se completó la formación de grandes cadenas montañosas en América, Europa y Asia, como los Apalaches o los Urales. Emergió la parte central de la cordillera andina. El clima era árido y cálido en el hemisferio sur y glacial en el hemisferio norte. Se fueron marcando diferencias estacionales. No se encuentran demasiados fósiles de esta época, ya que solo se han encontrado rocas que no permiten la vida. Las plantas son prácticamente iguales a las del Carbonífero y aparecen algunas especies nuevas de helechos. Las condiciones secas favorecieron las gimnospermas, plantas con semillas encerradas en una cubierta protectora, frente a plantas como los helechos que tienen esporas. Los primeros árboles modernos, coníferas, gingos y cicadáceas, aparecieron en el Pérmico. Los trilobites casi han desaparecido y sigue habiendo goniatites. Los anfibios siguen viviendo en zonas pantanosas. Los reptiles se van adaptando, sobre todo a las zonas secas y semidesérticas. Algunos desarrollan una cresta dorsal. Hacia el final del Pérmico aparecen los primeros sinodontos, que pasarían a convertirse en mamíferos durante el Triásico. Los pelicosaurios, como el Dimetrodón, son reptiles mamíferoides, carnívoros y con afilados dientes. A finales del Pérmico se produjo la extinción más grande de la vida en la Tierra. No se sabe muy bien por qué. Quizás las erupciones volcánicas masivas que podrían haber provocado un cambio climático.
Hay una hipótesis sobre la caída de un inmenso meteorito, ya que se ha encontrado un cráter de 500 kilómetros de diámetro en la Antártida. Entre los desaparecidos figuran los arqueosaurios, no dinosaurios, la mayoría de los terápidos y los últimos grandes anfibios. Tras la catástrofe, solo sobreviviría un 10% de las especies presentes a finales del Pérmico. Tras la desaparición de gran parte de los organismos marinos, se da una rápida evolución y expansión de los reptiles, que eran de dos tipos: reptiles semejantes a los lagartos, completamente terrestres, y reptiles semiacuáticos lentos. De entre todos los reptiles, fueron un pequeño grupo, los Pteriodontia, los que dieron lugar a los mamíferos. La vegetación de este período, muy abundante, estaba constituida sobre todo por helechos y coníferas. Los dinosaurios en los siguientes períodos, Triásico y Jurásico, dominarán la Tierra. Al final del Pérmico, la Pangea se empieza a dividir. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. Suscríbete a Cultívate con Priscila si aún no lo haces. También dale a la manito de me gusta si te ayudó esta información y dale a la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día. Adiós.